Todos, un gusto estar de nuevo con ustedes en esta hermosa mañana. Este es el día de agradecer al Señor porque cada día es un regalo que nos da. Vamos hoy a agradecer a Dios por ese regalo que nos da al permitirnos despertar con vida. Gracias a Dios porque cada día es una nueva oportunidad para vivir y vivir bien. Es cierto que a veces tenemos días difíciles, pero Dios nos da un nuevo día como una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y para hacer cosas llenas de significado, cosas de buenos propósitos que nos ayuden a vivir con motivación. Hoy digámosle al Señor, Señor, tú eres como el amanecer, el que me da esperanza, el que tiene bendiciones para mi camino. Bienvenidos al programa. Este es el día. Estamos transmitiendo desde los estudios de Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa donde abordamos temas que mediante un impacto positivo ayuden a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, este es el día de asesoría legal, un día muy importante, porque mire, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas legales y no sabemos cómo resolverlos? Y hoy están con nosotros nuevamente los abogados. Fernanda, la hija del abogado aquí como dama, la voy a presentar primero. Ella es Fernanda Espinosa. Buenos días, Fer, y buenos días, abogado Gabriel. Muy buenos días, Rebeca, muy buenos días a todo el auditorio. Hola, muy buenos días a todos. Espero que este tema pues sea de mucha bendición para todos y nos ayude también a reflexionar, ya que pues es un tema un poco delicado. Mire, hemos estado trayendo temas, en verdad, abogado, que puedan bendecir, orientar, edificar, pero sobre todo sacudir nuestras conciencias como padre, qué estamos haciendo, cuál es la función, el rol del padre. Y hoy queremos decirle que el abogado yo cada día aprendo más aquí, abogado, con usted. Y hoy él ha propuesto que estaremos hablando de qué es la psicología del testimonio relacionado con la participación del niño en juicio en caso de abuso sexual infantil. ¿Cuál es la función de la psicología del testimonio y dónde se utiliza dicha psicología? Estas y otras preguntas estaremos contestando durante esta hora, que creemos que es un tema muy delicado, pero de gran interés para nuestros radioescuchas. Así es, Rebeca, es muy importante. De hecho, estadísticamente en el 2023 se han reportado ¿cuántos? 22.410 víctimas de violencia sexual infantil en México. Más de 22.000 víctimas de violencia sexual en México, Rebeca y auditorio. Pero no solo eso, estos son los que están registrados en las Procuradurías de México. Pero hay un dato oculto, o sea, ¿cuántos más niños han sido afectados por esta violencia sexual infantil que no denunciaron, Rebeca? Y es por eso que es tan importante este tipo de temas, tratar este tipo de temas. Se considera que prácticamente el doble, por lo menos estaríamos hablando de 44,000 casos. Sí, lo creo. Muy triste esa cifra. Es muy triste el dolor tan grande que como seres humanos, el doctor Miles dice, no concibo cómo la tecnología ha avanzado, pero usamos la misma tecnología para envenenar el cerebro de un padre con pornografía infantil, para que esta mente envenenada, distorsionada, errada, pueda atentar con el ser amado, con aquel niño que un día anhelamos traer. ¿Para qué, abogado? Para luego lastimarlo, para luego dañarlo con este grado de abuso sexual infantil. Es cierto, Rebeca, y por eso tenemos que determinar por qué es tan importante la psicología del testimonio. Porque anteriormente, Rebeca, se creía que un niño no tenía la capacidad de
declarar verazmente. O sea, la psicología lo que decía es el niño no tiene la madurez suficiente para declarar. La psicología del testimonio ha acreditado científicamente que sí puede ser. A través de un método, a través de una técnica correcta, el niño sí tiene la capacidad de rendir un testimonio. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que a través de esta psicología del testimonio, el especialista, Rebeca, pueda determinar o no la credibilidad de ese testimonio. ¿Por qué? Porque el artículo 20 constitucional, en el apartado A, fracción primera, nos dice que el proceso penal tiene por objeto estas cosas, Rebeca y auditorio: esclarecimiento de los hechos, es de orden público que conozcamos la verdad como sociedad y que se imparta justicia. Entonces, esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, o sea, que se sancione el que es culpable, que se proteja el que es inocente y que los daños del delito se reparen. Esto es importante entender. Estos son los lineamientos que establece el artículo 20 constitucional de lo que se debe de lograr en un proceso penal acusatorio. Ahora bien, hay muchos de estos casos en los que los menores son manipulados o alienados, Rebeca. Hay muchos casos, yo conozco hace poco uno en donde la madre indujo al hijo adoptivo a acusar de violencia sexual, de abuso sexual al padre adoptivo. Y esta persona tenía un amante y se quedaron prácticamente con la mitad de los bienes de este cliente a través de ese tipo de acusaciones falsas. Y por lo cual es importante entender de qué manera debe de ser una primera entrevista con ese menor. Todo esto surge primero de los derechos interiores superiores del niño. Estos derechos están contemplados también en el artículo 4 constitucional, Rebeca, y en tratados internacionales en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Dice esta parte de la Constitución: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niñas y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, ya lo hemos visto en otros programas de alimentación, educación, esparcimiento, pero ¿qué más? Este interés superior del niño, Rebeca, tiene unos subprincipios. Primero, libre de violencia. El niño, niña y adolescente tienen que tener una vida libre de violencia, tienen que vivir en familia, tienen derecho a convivir con sus progenitores, tienen un derecho que se llama de autonomía progresiva, que tiene mucho con lo que vamos a estar viendo. Esta autonomía progresiva lo que determina es que el niño es cada vez más capaz de poder testificar, de poder expresarse en la medida que va creciendo, no en edad, porque no lo importante aquí no es la edad, Rebeca y auditorio, sino su madurez. Y otro, que no es un objeto de derecho, ya no es un objeto de derecho. Anteriormente la psicología así lo establecía también como un objeto de derecho, ahora no, ahora es un sujeto de derecho, es alguien capaz de poder expresarse y de esto deriva el importante derecho actual que tienen los menores en base a este interés superior de ser escuchados, niño, niña o adolescente, y no solo a ser escuchados, Rebeca, sino también a que se le tome en cuenta al momento de resolver. Sobre todo porque anteriormente, abogado, estos casos llegaban y sí ponían años atrás, ponían denuncias, llegaban y se quedaban ahí olvidados, no se les daba el interés necesario, no se les daba un seguimiento correcto, y luego la víctima se cansaba y abandonaba aquello. Y ahora qué bueno que la ley ha mejorado, qué bueno que se han actualizado, qué bueno que ahora sí se le puede dar y rápido seguimiento al caso de un niño o una niña abusada sexualmente. Sí, y creo que sobre todo en este tipo de delitos que son, como mencionaba hace un momento el abogado, que son ocultos, ¿no? Y pues el que sufre al fin de la historia, el que sufre la violencia, pues es el menor. Y el hecho de que no se tomara en cuenta lo que él tenía que decir, pues creo que eso perjudicaba mucho al final para tomar en consideración cuál iba a ser como la sentencia final, ¿no? Por parte del juez. Y creo que igual es súper importante, esto precisamente, igual lo que mencionaba de que no se tome en cuenta tanto la edad cronológica, sino la edad, la madurez mental que tiene el niño, ¿no? Porque no todos
crecimos de la misma manera, hay personas que tuvieron que madurar de una manera más rápida o que las circunstancias lo llevaron a crecer más en cuanto a madurez, ¿no? Y que se tome en cuenta esto, y es muy importante, y creo que acá es donde entra pues todo este tema de la psicología, ¿no? Del testimonio. Sí, y sobre todo, Rebeca, porque es una materia ya muy especializada. Tiene dos facetas, Rebeca. En una primera faceta es una entrevista investigativa. ¿Cuál es el problema de no saber o no ser un especialista en psicología del testimonio? Por ejemplo, un niño, Rebeca, de 3 años ya es capaz de mentir. A veces no tiene la capacidad de entender con claridad qué fue real, qué es de la imaginación. Entonces, si todo un niño, por ejemplo, le pregunta, ¿tú comiste el chocolate? Regularmente te dice no. Pues si piensa que no estuvo bien, te va a decir que no. Entonces, la psicología del testimonio infantil lleva mucho en este tema de descubrir a través de una correcta entrevista con un especialista, el juez apoyándose en un especialista, el determinar qué parte sí y qué parte no, porque hay tres elementos fundamentales en lo que habla la psicología del testimonio infantil. Testimonio de las personas es el número 1. El número 2 es, te escucho tu testimonio. Número 2, ¿cómo ocurrió en realidad los hechos? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Y 3, ¿cómo lo registró nuestra memoria? ¿O cómo registró ese hecho la memoria del niño? Esto es importante, Rebeca. Por ejemplo, vemos en la Biblia, aún cuando todos decimos, y una luz le resplandeció a Pablo y Pablo cayó del caballo. Pero si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que no hay caballo. No hay caballo. Entonces, ¿de dónde salió ese caballo? Ese es un ejemplo claro de que a veces nos cuentan una historia, vemos una historia, pero ya nuestra mente lo reproduce de una manera diferente. La psicología del testimonio lo que hace precisamente es llevar al niño, conducir al niño correctamente hacia una declaración que sea veraz, apartándolo de lo que es la imaginación o lo que es la fantasía. Es por eso que tiene tanta trascendencia. En las cuestiones de abuso sexual infantil, Rebeca, es muy importante, por ejemplo, no hacer preguntas sugestivas al niño. ¿Qué es una pregunta sugestiva al niño? Tu papá te tocó, ¿verdad? O tu tío te tocó, ¿verdad? O sea, ese tipo de preguntas no pueden ser a un niño, porque regularmente lo vamos a estar sugestivando hacia que conteste lo que ya le estamos diciendo. Hay unos muñecos, Rebeca, que se llaman muñecos correctos. Esos muñecos correctos, también la Corte lo ha señalado, esos muñecos ayudan también en esas entrevistas. Esos muñecos son como, tienen todos los órganos de una persona, tienen vello púbico, tienen todas las partes íntimas, sus manitas tienen dedos individuales para que el niño pueda más o menos señalar o testificar sobre qué fue, cómo fue. Pero tiene que tenerse mucho cuidado, tienen que ser preguntas muy abiertas, que el niño mismo vaya por sí mismo declarando, que se grabe la entrevista. Son lineamientos que nos ayudan o ayudan al especialista a ir dándole la oportunidad al niño a expresarse, Rebeca. Debe planificar su entrevista, porque en una primera etapa es entrevista investigativa. Y en esa primera etapa, Rebeca, pues el psicólogo tiene que ayudar al juez a llevar al niño a esa entrevista correcta. En esa entrevista se debe planificar, se le debe de comunicar al niño las reglas de la entrevista, la importancia de que diga la verdad, la importancia de que pueda usar todo tipo de lenguaje, la importancia de que pudiera él recordar, Rebeca, o sea, llevar al niño también a tratar de recordar qué pasó, formular preguntas en la forma adecuada, lo que acabamos de decir, preguntas abiertas. Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó antier? ¿Cómo te llevas con tu papá? O sea, cuestiones más abiertas que permitan al niño declarar correctamente. Debe también tomar en cuenta la perspectiva con el menor. Porque, Rebeca, estos delitos son de alto impacto en nuestra infancia. Y obviamente lo que no quiere el niño es hablar de ese tema. El especialista debe llevar al niño a precisamente poder irse abriendo y obviamente también se debe grabar. Esta es una primera etapa importantísima. La entrevista investigativa. Y luego, Rebeca, ya viene la evaluación de esa entrevista en caso de que haya contradicciones, en caso de que un juez determine, ¿sabes qué? Pues hay contradicciones, puede ser que no sea correcto lo que estamos nosotros escuchando del niño, entonces se tiene que de oficio, Rebeca, porque
En función de este interés superior del niño, el juez tiene la obligación de allegarse a todas las pruebas que crean necesarias, a pesar de Rebeca y auditorio que los abogados no hayan ofrecido esa prueba. Si el juez, si en una apelación al tribunal, si en un amparo el tribunal colegiado observa que el testimonio del niño tiene algunas incoherencias o inconsistencias, debe ordenar se reponga el procedimiento, es decir, se deje sin efecto el procedimiento y solicitar una pericial, Rebeca, que se llama pericial en psicología del testimonio, que va a llevar a poder determinar si ese testimonio es veraz o no, lo cual tiene una trascendencia absoluta. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto que estamos diciendo, podemos llevar al niño, en caso de absolución, a que vuelva a convivir con la persona que lo sigue abusando, Rebeca. Y en caso de que no, pues también podemos proteger pues la libertad de un padre, tío, el que sea, de un inocente. Sí, fíjese que hace muchísimos años tuvimos un caso con una vecina. Ella tenía una niña, pero usted sabe que ahora los niños de repente a corta edad presentan, médicamente no sé cómo se llama ahorita eso. Solo, o sea, sí sé que cuando el niño muy chiquito, muy bebecito, él ya, o la niña, empieza a masturbarse, por decirlo, o a tocarse solito el niño su pene, o estrujar su pene con algún objeto, o la niña igual. Entonces me acuerdo que esa mamá lleva a la niña con el doctor, y entonces, o con la doctora, no recuerdo qué. Entonces la doctora le dice rápido a esa mamá, le dice que seguramente, y era una bebecita, o sea, le dice, parece que tenía así como 8 para 9 meses. Entonces le dice la doctora, yo creo que a lo mejor alguien está manoseando a la niña. Entonces, con esa cuestión de la doctora, pues dígame qué cree que hizo la mamá sin un fundamento. Ahora yo entiendo que casos como de esa niña, ahora yo tuvimos, ya que somos mamá, yo he visto generaciones de mamás que han llevado a los niños con esa presentación de problemas, niños muy chicos que empiezan pues no sé si por su instinto, pero eso no quiere decir que el niño, alguien lo esté, es algo que presentó el niño, y sé que médicamente ya tiene un nombre, pero le estoy hablando que hace 30 años, cuando pasa eso, su mamá llega la mamá asustada, y entonces lo empieza a comentar con mi mamá, y es que a mi niña, y voy a ir a poner una denuncia, y sospecho de mi sobrino, y sospecho de, o sea, porque una doctora fue y dijo, y entonces a veces hay casos que o sea, que se van de las manos, o sea, que la misma ciencia no sabe, y que no sabemos si en verdad hay un abuso, no se sabe qué es, pero mire, hace 30 años se dio ese caso que yo le digo de una vecina de mi mamá, así que ahora no sabemos en verdad cuántas cosas estén pasando como este tipo y estén pensando que es un abuso sexual. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema. Entonces, mire, aquella mamá ha ido a poner, no se quedó, ha ido a poner una denuncia, a investigar a su hermano, porque dice que ella fue y le dijo a su mamá, porque ella se iba a trabajar, y dice que de regreso, y estamos aquí llevando este contenido, que lo único que queremos es llevar luz, como yo le digo al abogado, denos luz en estos temas tan difíciles, que hoy día toda familia, la familia más humilde, una de las cosas que a mí, yo empecé, lo tengo allá en la historia de la radio, que esa carga la puso el Señor en mi corazón, Fer, hace muchos años, cuando yo veía aquí en las primeras planas de los diarios, el encabezado para mí más doloroso, el abuelo abusó de la nieta, en las comunidades, en las comunidades más marginadas pasan este tipo de cosas, a lo mejor son ciertas, otras no. Otras son, hace algunos años me decía mi hermana que le había tocado a ella ver que se llevaban a un vecino ancianito abogado,
Y entonces dice mi hermana que cuando ella va a ver y a preguntar, pero ¿por qué? Se lo llevaron como un criminal, lo manearon horrible allá en el pueblo. Y dice mi hermana que cuando ella va y pregunta por qué se lo están llevando, lo acusan de violación de una nieta. Y entonces dice mi hermana, pero es un anciano, o sea, es un anciano que ya no se sabe si él haya podido ser o no haya podido ser, porque pensamos un ancianito, o sea, ya para los 90 años tendrá esa capacidad, tendrá ya esa maldad, o sea, hay muchas cosas confusas en estos casos, o pudo haber sido otra persona, como el caso suyo, y le han cargado a él este caso. Son esas cosas que en verdad sí necesitamos, todo el conocimiento, abogado, para la gente que nos está escuchando, poder que tengan luz en esto y puedan llevar estos casos, estas denuncias, en verdad, con toda la seguridad que es el abuelo, que fue el papá, que en verdad fue el tío, que en verdad, y no estemos llevando culpas a personas que a lo mejor no son. Es correcto, Rebeca, es muy importante lo que estás comentando. Hay muchos casos en los que pues las menores, las niñas son inducidas, son manipuladas o alienadas por algún otro familiar y pues terminan afectando, ¿no? Y es importante lo que ya dijimos, que señala el artículo 20 constitucional, que el sistema judicial actual, el sistema acusatorio, está para esclarecer la verdad, para defender al inocente, para obviamente sancionar al culpable y que se repare el daño. Ahorita que mencionabas el delito de violencia, el delito de violación, Rebeca, es importante, como un paréntesis, en Yucatán el artículo 315 nos habla de una violación equiparada, y yo quiero decirte que en los demás estados el tener relaciones sexuales con una menor, con una niña, aunque sea con su consentimiento en 12 años, si tiene 12 años se constituye el delito de violación, aunque dé su consentimiento. Pero en Yucatán es una persona menor de 15 años de edad. O sea, si hay una persona, si es una mujer que tenga 14 años y 11 meses, o 12 meses, 11 meses, 20 días, y tiene relación con consentimiento, es violación equiparada. Y pues bueno, es importante saberlo, porque a veces me tocó también atender un asunto así. Una persona que me vendió un terreno, pues tenía un hijo que se juntó con una niña aquí en Yucatán, se juntan muy pequeños, se Rebeca, en algunas partes, y esta persona tenía 14 años. Tenía 14 años y ya tenían un hijo, o sea, pues empezaron, supongo, a tener relaciones de los 13, a los 14 nace el niño, y esto fue como cuando ella ya tenía 14 años, 10 meses, la mamá denuncia por abuso sexual, por violación a este muchacho. Logramos sacar ese asunto, Rebeca, porque era antes de esta reforma, entonces la edad era menor, pero hoy en día, si hubiese sucedido hoy, sería algo completamente diferente. Y qué bueno, abogado, que esta ley, esta constitución, esta nueva reforma la sepa tanto la mujercita como el hombre, como el muchacho, o como el hombre, voy a decir una palabra fuerte, el hombre mañoso, el hombre que maquina la maldad. Yo he conocido hombres que empiezan pero es que ella ya es una señorita, pues sí, pero es una niña. O sea, tú la puedes ver como una señorita, pero es una niña. O sea, si fuera tu hija, no puedes chulearla como una, porque es delante una niña de 15 años, 16 años, es una niña, porque todavía aquí en México es a los 18 años donde todos sabemos que está la mayoría de edad, es a los 18 años donde uno puede poner los ojos en algo, una relación, algo serio a los 18 años. O sea, para abajo de los 18 años son adolescentes, o sea, eso tiene que tener claro y saber el hombre o el muchacho que hay una consecuencia. Usted acaba de decir la ley, ¿qué es lo que dice la ley? Para que luego ellos no digan, es que yo no lo sabía, o el hombre maquinador del mal
sepa que hay una sanción, aún venga una jovencita y se le insinúe y venga y le coquetee, usted sabe que la ley dice que de 15 años, o sea, hay una consecuencia si usted acepta subir a esa niña a su auto y aceptar el coqueteo de una niña si así fuera. Y la prisión es de 10 a 30 años. De 10 a 30 años. O sea, es algo bien fuerte. Y fíjate que en Guanajuato ocurrió un caso, Rebeca y Auditorio, en donde un menor de edad llevó a una menor de edad, o sea, porque también tenemos que plantear qué pasa cuando estos delitos los está cometiendo otro menor de edad. Entonces en Guanajuato se llevó un menor de edad, una persona de 16 años, llevó a una niña de 12, 13 años a un hotel a tener relaciones sexuales con otra persona, a cambio de lo que sea, de dinero puede ser. El tema es que pues denuncian penalmente a esta persona de 16 años y la juez lo absuelve. ¿Por qué lo absuelve? Porque el sistema de justicia penal para los adolescentes es diferente al de los adultos, Rebeca y Auditorio. En este sistema penal para adolescentes, el artículo 18 constitucional, también antes que se creía que los menores no tenían la capacidad, no eran imputables, porque no tenían la capacidad de actuar conforme a la comprensión de que lo que estaban haciendo era malo. La imputabilidad es la capacidad que tenemos, el conocimiento que tenemos de que algo es malo y la capacidad que tenemos de actuar conforme a esa comprensión. Entonces, pero ya actualmente el artículo 18 contempla y dice, no, sí, los menores pueden cometer delitos, solo que no es igual que los mayores. Entonces, la ley divide en 3 grupos etarios, así se llaman, etarios, porque los divide en edades. De 12 a 14 años, de 14 a 16 años y de 16 a 18 años. Dice, bueno, te voy a aplicar medidas sancionadoras, pero conforme a tu edad. Y entonces, Rebeca, se da una figura que se llama la prescripción. La prescripción es que por el simple transcurso del tiempo, las autoridades queden ya sin la oportunidad de ejercer acción penal porque no se denunció a tiempo. Entonces, el artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral para la Justicia Adolescente señala que para el primer grupo, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de un año. En el segundo grupo, de 14 a 16, no puede exceder de 3 años. Y en el tercer grupo, de 16 a 18, no podrá exceder en ningún caso de 5 años. ¿Esto por qué es? Para poder determinar en qué tiempo prescriben, se saca una media aritmética. Por ejemplo, aquí que dice, violación equiparada de 10 a 30 años, son 40 años entre 2, 20 años. Prescribiría a los 20 años. Pero en materia para adolescentes, tenemos que entender que en 12 a 14 años prescriben un año. En el segundo grupo no puede exceder de 3 y en el tercer grupo mayores no puede exceder de 5. Ahora bien, hay un último párrafo de este 109, fíjense, que dice, tratándose de delitos sexuales, o se trata de personas cometidas por adolescentes en contra de niños o adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla 18 años. O sea, en el único caso de delitos sexuales, el plazo del año, de los 3 o de los 5, va a empezar a correr hasta que el menor que fue abusado sexualmente cumpla 18 años. A partir de ahí empezará a correr ese término. Pero sin embargo, en Guanajuato, astutamente, el abogado de este menor que llevó a la niña a tener relaciones a un motel para entregarla a otra persona, dijo, ¿sabes qué? El delito de corrupción de menores no está dentro del catálogo de delitos sexuales. Entonces, como no está dentro del catálogo de delitos sexuales, pues no aplica el que inicie el término de prescripción a los 18 años. Por lo tanto, ya prescribió. El juez en primera instancia, la juez, absuelve a este bandido y lo deja libre. O sea, prácticamente ordena, se van al amparo, obviamente, se van a una revisión y ya la Corte absorbe ese asunto y la Corte se pronuncia y dice, no puede ser que tú no consideres un delito sexual porque por técnica legislativa el legislador cometió un error. Porque aunque formalmente no estén los delitos sexuales, todos entran dentro del rubro de violencia sexual. Lo que me llamó, ¿por qué tocó este tema? Porque lo que más me llamó la atención es que en Yucatán es lo mismo, Rebeca. En Yucatán tenemos
el delito de corrupción de menores en el capítulo 2, que dice el capítulo, corrupción de menores e incapaces, trata de menores y pornografía infantil en un rubro. Y en otro título, que es el título octavo, esto está en el 208, en el 308, 100 artículos más adelante, nos habla de delitos sexuales. Entonces, ¿cuáles son los delitos sexuales para el Código de Yucatán? Es hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro y violación. Pudiera pasar lo mismo en Yucatán, pero por eso es trascendente que toquemos este punto. Podría decir en Yucatán, espérate, no es hasta los 18 años que va a empezar a correr la prescripción, porque en Yucatán el delito de corrupción de menores está en el 208 y que está salvaguardando otro bien jurídico tutelado. ¿Cuál es ese bien jurídico tutelado, Rebeca? Porque en menores de edad no puede ser libertad sexual. La libertad sexual, porque se entiende que no tiene libertad sexual a esa edad, entonces es la indemnidad sexual. Pero sea una o sea la otra, lo importante que entendamos, Rebeca, es que la Corte ya se pronunció. Y en Yucatán no podrían decir, espérate, ya prescribió, tampoco podrían decirlo, porque se entendería que corrupción de menores trata de menores o pornografía infantil, se trata de delitos sexuales. Mire, hay otro tema donde se está aplicando es en esto, ahorita en esta era de nosotros los creyentes podríamos decirle, pues el sexo ilícito, inmoralidad sexual, pero yo tenía un negocio en una plaza, siempre lo he dicho. Entonces un día llega un niño gay, yo le digo niño, porque no era mayor de edad, y llegó a pedirme trabajo y me dijo solo que no soy mayor de edad, no tengo INE, no tengo, tendría así como unos 16 para 17 años, pero quiero trabajar, y entonces empezó a platicar conmigo, y de todo lo que me platica el niño, él tiene una pareja, pero la pareja que tiene, él vive con una pareja, con un hombre, la pareja que tiene, el hombre tiene 30 años, y el chiquito tiene 16 años. O sea, para mí, perdón, tiene 40 años, porque le dije, ¿cuántos años te lleva? Me dijo que le llevaba, lo que quiero decir es que me dijo que le llevaba 30 años más su pareja. O sea, era un señor. Era un señor grande, 30 años, eso es lo que me dijo. Me lleva, es 30 años mayor que yo. Y le dije, ¿y qué haces tú? O sea, un niño. Para mí un niño con una persona 30 años más grande, y la mamá, ¿y dónde está? Entonces, así como el caso de este niño, hay niñas bien chiquitas que han salido de sus casas en total rebeldía y se han ido con personas mayores que son gay, que se van. Mire, hace años, allá en mi pueblo, una pequeña fue llevada con una pareja gay, una señora grande. Y entonces su mamá, abogados, lloraban aquella salida de esa niña rebelde, esa niña que dijo que ella también ahora es gay, y entonces inducida por una señora mayor, se la llevó, la contaminó, y cuando ha regresado esa muchacha, ha regresado ya para morir por el VIH, tristemente. Mire, eso hace años, así que ahora en esa área también pudiera llegar para toda mamá que nos esté escuchando y que su hijo menor, su hija menor haya salido de su casa y se haya ido influenciado o influenciado por una persona mayor y se lo ha llevado de su casa. ¿Hay algo que la mamá pueda hacer, abogado? Sí, por supuesto, Rebeca. A mí me tocó un caso así, en el que la mamá fue la que denunció, pues la hija era menor de edad. Lo que me estás mencionando está en el artículo 311 del Código Penal de Yucatán, y es el delito de estupro. El delito de estupro es al que tenga cópula, que tenga relaciones sexuales con persona mayor de 15 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicarán de 3 a 6 años de prisión. O sea, obviamente, si es una persona de 30, 40 años
mayor y está con una persona de 16 años, bien podría cometer el delito de estupro y lo podría denunciar pues cualquiera de los padres. Sí, eso hoy por hoy es común y lo estamos viendo, y las familias, abogado, la mamá, el papá, pareciera que como no sabemos esto, no sabemos a qué se tiene derecho, se desconoce eso, entregan y dejan ir a la hija que se declaró gay con una persona mayor, como este caso de este niño. Yo me acuerdo que le dije, ¿y tu mamá qué opina? ¿Qué dijo tu mamá? ¿Cómo te dejó ir con esa persona mayor? Porque a veces se desconocen. ¿Tengo derecho? ¿Será que yo puedo ir a acusar a ese hombre que se ha llevado a mi muchacho, que todavía no sabe qué es lo bueno y ha sido influenciado por otra persona mayor? Sí hay esperanza legalmente, lo está diciendo el abogado, que hay esperanza, que uno puede acudir a las leyes y puede uno ayudar a nuestros hijos aún estén confundidos. Así es, Rebeca, y también entender, corte creo que sí, estamos aquí desarrollando este tema que creemos, abogado, que será de gran ayuda, será de gran bendición para toda persona que nos esté escuchando y esté pasando por una situación como esta que estamos poniendo sobre la mesa en esta mañana. Regresamos. De regreso, estamos ya iniciando nuestro tercer bloque de esta hora con este contenido que es la psicología del testimonio, y es un tema relacionado con la participación del niño en juicio en caso de abuso sexual infantil. En verdad estamos aprendiendo mucho. El abogado aquí nos está dando mucha luz, como yo digo, en cosas que desconocemos acerca de la ley, qué castiga la ley, cuántos son los años, qué podemos hacer. Hay esperanza para la familia que esté atravesando una situación de abuso sexual. Hay esperanza, se puede ver una luz al final del túnel. Un tema que ha golpeado a muchas familias, unas con verdad, otras con mentira, porque a veces hay familiares presos que en realidad ellos no fueron. A veces ha sido planeado o fabricado un delito por convenir, desgraciadamente, a un interés personal, ya sea de mamá o de papá. En esta época, abogado, que el ser humano ha endurecido tanto el corazón. Sí. Vemos a veces torcer las leyes, falsear testimonio, y cuán importante es que llevemos nosotros los creyentes la verdad, lo que la Biblia dice, que no deberíamos llevar o falsear un testimonio. Hay gente en la cárcel por un testimonio fabricado. Sí. Antes de ir a corte, yo le decía que a veces hay niños, niñas que ya van allá a declarar algo que fue fabricado aquí en casa, que la mamá tal vez dolida en un momento de desesperación, a veces hasta de confusión, ¿por qué no? Sí. A veces vienen a nosotros tantas cosas que de repente uno empieza a imaginar, a crear una película. De seguro fue así, de seguro fue cuando yo me fui, cuando eso pasó. Te fabricas una cosa y empieza uno a decirle a la niña o al niño, ¿verdad que fue con esto? ¿Verdad que fue? Entonces es aquello cuando ya el niño ya va a decir algo que aquí mismo vino la abuela, dijo, empezamos a confundir a ese niño o a esa niña o a fabricar algo, un testimonio que no es 100% real. Pero qué bueno que existe este argumento donde la psicología, donde el abogado nos está diciendo que se está pasando ya por un filtro donde se empieza a ver qué es lo que está diciendo el niño de verdad y qué cosa es mentira, lo que o está alterado lo que está diciendo o declarando una niña o un menor de edad. Es correcto, Rebeca, es correcto, y por eso tenemos que conocer estos criterios de la Corte, conocerlos y hacerlos valer en su momento. Es de orden público la impartición de justicia, Rebeca y auditorio, y por eso nos interesa a todos que este tipo de temas se propaguen.
Sí, creo que es muy importante también todo esto que se está mencionando, porque si bien es cierto que es bueno que se esté tomando en cuenta lo que un niño esté diciendo, porque pues terminan siendo las víctimas en este caso específico de tipos de delitos, pero también es importante comprender que de cierta manera pues siguen siendo niños, ¿no? Y que, como usted decía, doña Rebeca, muchas veces los propios papás son los que manipulan y llevan a los niños a pensar ciertas cosas o a tener en su cabeza como villano a la otra parte, cuando tal vez ni siquiera fueron así, ¿no? Y precisamente es ahí en donde entra este tema, ¿no? La psicología del testimonio, que sea donde entra un perito, alguien que sepa realmente sobre el tema, y cuando vea la entrevista del niño que tenga con la psicóloga en el momento que se tenga que hacer, pues ya verá ciertos rasgos de si es verdad, si está manipulado por alguna de las partes, sí, o si es mentira, y pues todo esto al final pues creo que es muy importante, ¿no? Que se tome en cuenta y que tengamos el conocimiento de esto. Igual antes del corte también estábamos hablando un poquito sobre cómo entre los cónyuges o en el concubinato también se puede dar la violación, ¿no? Por una de las partes. Y creo que este es un tema también muy importante porque, no, como decía hace un momento igual en el corte el abogado, pues entiende que es un principio que se pueda haber esa parte de las relaciones, ¿no? Sexuales entre las parejas, pero pues también existe muchas veces casos en los que pues por maldad o por simplemente por tal vez querer vengarse, o simplemente porque a veces la gente es muy mala, pues se da esta parte, ¿no? De la violación, y creemos que no lo podemos denunciar cuando realmente sí lo podemos mucha decir. gente, yo creo, Fer, que anteriormente la mujer fue muy abusada y sí, fue violada por muchas veces por el esposo, sí, y se desconocía que ella podía denunciar, alzar la voz, se desconocía eso. Ahora hay otro extremo en este caso, que ahora que se sabe esto, cuando la persona ya no quiere nada con la pareja, o quiere cambiar de pareja, o quiere dañar, o quiere buscar dinero, se le hace fácil ir y decir, es que vengo porque a denunciarlo, porque me abusó, porque sí, esto, y sí, lo está haciendo ya con todo conocimiento de causa de que voy a conseguir un beneficio para sí, mi persona, me voy a deshacer de él, le voy a sacar dinero, y todas esas cosas también se están usando ya para dañar a las personas, ¿cierto, abogado? Completamente, Rebeca, completamente, sí es cierto, y obviamente a veces aún los abogados pueden recomendar eso, ¿no? Malamente, pero oye, pues quiero darle en la torre a mi esposo, pues tú di que abusaba sexualmente, violentaba, te violaba, X, y sí, es algo muy, 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 muy recurrente. Y decías algo, y la palabra lo dice, ¿no? A causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes. Y por eso también la psicología del testimonio, Rebeca, porque ahorita estamos tratando el tema de psicología del testimonio en cuanto a abuso sexual infantil. Pero esta es una rama que nos podría llevar también al testimonio de los adultos, o sea, a través de una pericial en psicología del testimonio, determinar que la persona o la mujer o el varón pudieran estar mintiendo, manipulando con algunas aristas de otra cuestión, ¿no? Es por eso también la importancia de esta área de la psicología, Rebeca. Y qué bueno poder entender todas las cosas a las que tenemos derecho. Qué bueno entender cuando nuestros derechos son violentados. Qué bueno poder saber, tengo una ley que me protege. Y qué bueno también poder nosotros decirle, abogado, a la persona, sí, no hagan mal uso de las leyes. Cuando usted sepa a qué tiene derecho, no haga mal uso, no sea capaz de tener en la cárcel a una persona que a usted no le consta, que no tiene
todo bien verificado, y en un momento de confusión, en un momento a veces de arrebato, de odio, de dolor, no sé, uno se atreve a hacer o a inventar cosa que no es. En cuanto a los niños, este tema que es muy, muy delicado y que en verdad duele el alma, duele el corazón saber que los niños, por favor, cuidemos en manos de quién los dejamos, estemos al pendiente, paguemos un precio. Ahora, abogado, usted sabe que se acusa a las guarderías, se acusa a las, ¿cómo se le llama? A las nanas allá en las guarderías, casos de abuso sexual, se acusa a todo porque los niños, las niñas, desde muy chicos van y se dejan en esos lugares, y casos, yo he visto madres muy dolidas sabiendo que, no sé si es verdad, pero yo descubrí a mi niña, mi niño, de esta manera, lo recogí así de la guardería. Tantas cosas que hay tan terribles que estamos enfrentando. Por favor, veamos y seamos más conscientes de todas estas cosas que nuestros niños están expuestos. Sí, y me gustaría recalcar igual, creo que mencionar nuevamente, ¿no? Que la ley protege a estos niños que van a ser entrevistados, a estos niños que de cierta manera su declaración pues es lo que va a ayudar a que pues se juzgue de la manera correcta a la persona que haya cometido el delito que se haya cometido, ¿verdad? Y incluso creo que muchas veces también todos estos estas violencias ocultas que no se denuncian, es muchas veces también yo creo, puede ser también por el temor de los padres a que los hijos estén como pasando por el mismo miedo en su cabeza todo el tiempo, ¿no? O por parte de los niños el no querer estar repitiendo todo lo que ellos vieron o lo que pasaron, como estar hablándolo. Yo creo que es algo, ha de ser algo muy difícil, ¿no? Eso es un trauma que viven estos niños, estos menores. Entonces, también se mencionaba que cuando se les hacen estas entrevistas son grabadas, y es precisamente para que no esté esa revictimización de los niños, o sea, que no tengan que ir varias veces a las entrevistas, varias veces tener que hablar sobre el mismo tema, sino es simplemente en una ocasión. Y es precisamente también por eso importante el conocer todos los lineamientos que se tienen que llevar a cabo en esta entrevista, ¿no? De qué manera, como mencionaba el abogado hace un momento, no pueden ser preguntas sugestivas, sino que tienen que ser abiertas y tiene que ser con todo el cuidado, ¿no? Y por eso también es por medio de una psicóloga, un psicólogo, que se hace todo esto para también cuidar la integridad del niño, ¿no? Del menor, y que no esté otra vez teniendo sus pensamientos nuevamente. Y es importante también ver un tema adicional, ya que estamos en esta recta final. Este tipo de psicología del testimonio no solo es en el ámbito penal, también es en el ámbito civil. ¿Por qué, Rebeca? Porque a veces puede ser que penalmente no sea acreditado que hay un abuso sexual, porque en materia penal hay un principio: en caso de duda, absuelve. In dubio pro reo es el principio, que es en caso de duda absuelve. El derecho penal es mucho más exigente en el material probatorio. En el derecho penal no es 49-51, en el derecho civil sí. En el derecho civil sí puede ser 49-51, por decirlo de alguna manera. Oye, en un 100% de veracidad, en materia civil, si tú tienes un 51, ya puede dársele valor probatorio. En un caso que resolvió la Corte, que fue el amparo en revisión 557-69 del 2022, precisamente ocurrió esto. En materia penal absuelven al padre, pero en materia civil el juez dice sí hay algún tipo de abuso, y por lo tanto le quitan la patria potestad. Entonces tengamos cuidado con eso y utilicemos también las herramientas por las vías que sean necesarias. Si el penal me necesita una absoluta responsabilidad, demostrar la absoluta responsabilidad, porque en caso de duda, mejor absuelvo. Eso es un principio universal del derecho penal, pero en materia civil no, y en materia civil sí puede acreditarse en dado caso y evitar que el menor pueda seguir conviviendo con esa persona que pueda estar abusándolo sexualmente, ya sea padre, sea abuelo, sea primo, sea tío, sea quien sea, ¿no? Ok, entonces mire, también yo quiero dejarles, ya que aprendimos algo, quiero dejar a toda mamá que también, si ella sospecha, si ella tiene algo sobre su niño, sobre su niña,
pueda empezar a preguntarle de manera diferente, que es lo que aprendimos hoy. Es correcto. Que pueda como mamá también aplicar esta psicología del testimonio y no ir y como asegurarle algo, sino hacer preguntas libres que la niña, a ver, tú dime, ¿qué pasó? Una pregunta donde podamos dejar a la niña, al adolescente, no sé, que ella pueda empezar a contar sin antes nosotros darle como que La respuesta. Sí. Ay, fue así, ¿verdad que fue? No, ¿cuándo fue? ¿O qué pasó? Dime tú. O preguntas así que podamos ser creíbles, porque yo no he puesto un argumento afirmando algo. Yo le estoy dejando que ella sea la que empiece a contar quién fue, dónde fue, cosas así, porque luego cuando uno se da cuenta, yo ya embarré y compliqué este asunto cuando ya llegan a la corte y empieza eso, y yo no sabía, y han pasado casos cuando empieza a denunciar, por ejemplo, al tío, al primo, a no sé qué, y resulta que luego no, que allá van las preguntas y luego va siendo otra persona, o no era así, y uno dice, o sea, tanta cosa por algo que yo solamente me imaginé o tramé en mi mente. ¿Con qué nos despedimos, Fer? Pues bueno, creo que es un tema muy delicado, pero importante, y nos vuelve a hacer como reflexionar sobre la importancia de conocer, de investigar, de estudiar sobre este tipo de temas, ¿no? Y no tener miedo a denunciar, no tener miedo a ser partícipe de las personas que quieren hacer un cambio en esta sociedad, ¿no? Porque mientras más denunciemos y mientras más personas de la manera correcta, sin meter manipulaciones, sin meter cuestiones a los niños que no sean las correctas, sino permitir que cada niño hable y se abra como realmente lo que sucedió en caso de que se haya presentado uno de estos tipos de delitos, ¿no? Y pues tener cuidado nada más en qué hablamos, en qué decimos, con quiénes estamos, ¿no? Porque es muy importante el siempre estar pendiente de todo para pues que no evitar que sigan sucediendo este tipo de delitos. Abogado. Igual, pues invitar a todos los radioescuchas, me quedo con lo que decías hace un rato, Rebeca, en el sentido de que cuidemos a nuestros niños, estemos pendientes de nuestros niños. Es impresionante la cantidad de personas y de denuncias que se hacen. El mayor índice de abuso sexual está entre la propia familia, tíos, primos, abuelos. Entonces a veces nosotros, es su primo, déjalo con su primo, es su tía, déjalo, lo ama mucho. No, tengamos mucho cuidado. Los niños son el futuro también de nuestra sociedad, y cuando hemos sido víctimas de ese tipo de abusos sexuales, Rebeca, trasciende demasiado en nuestra vida personal, trasciende demasiado en nuestras preferencias a veces, y quedamos muy complicados para nuestro futuro. Entonces tengamos cuidado, cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, y bueno, que Dios les bendiga. Gracias a ustedes por haber sintonizado. Este es el día. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el día. Bendiciones.